Buenas tardes, doctora Alina Sitaneski. Mi nombre es Caterina Michelle Velázquez Vinces. Soy estudiante de la Universidad Técnica de Manabí y estoy cursando el segundo nivel de la carrera de optometría. A continuación, le presentaré mi caso clínico. Louis Victor Le Borgne. El 11 de abril de 1861, Le Borgne fue trasladado al quirófano del Hospital Bicêtre de París porque había desarrollado gangrena en la pierna derecha. Al ser admitido, se había observado que Le Borgne difería de un hombre cuerdo solo en la pérdida del habla articulada. 10 años después de la pérdida inicial del lenguaje expresivo y la admisión a Bicêtre de Le Borgne, gradualmente desarrolló parálisis completa de su brazo derecho, seguida de parálisis de su pierna derecha. Le Borgne estuvo postrado en una cama durante los últimos 7 años de su vida, finalmente sucumbiendo a úlceras y decúbito gangrenoso. Le Borgne murió 6 días después de que Broca lo viera por primera vez. Cuando Broca tuvo la oportunidad de examinar el cerebro de Le Borgne, en la autopsia observó una pérdida de sustancia del cerebro masa en el lóbulo frontal anterior izquierdo, a lo que atribuyó la pérdida del lenguaje expresivo. Un ablandamiento extendido mucho más allá de los límites de la cavidad. Y estos, presumiblemente, lesiones más nuevas, extendidas al lóbulo parietal, el lóbulo temporal efenoidal, la ínsula, el núcleo extraventricular, el cuerpo estriado, el último de los cuales causó la parálisis de las extremidades derechas de Le Borgne. 150 años después de la publicación del famoso periódico de Broca, los historiadores de la medicina localizaron a Le Borgne, certificado de defunción y registros médicos que permitieron el acceso para obtener información más completa sobre el paciente y el curso de su enfermedad. Le Borgne, nacido el 21 de julio de 1809, fue uno de los 6 hijos de la familia de clase media. Como sus hermanos educados, Le Borgne probablemente él mismo estaba algo educado. Se sabe que Le Borgne sufrió ataques epilépticos que comenzaron aproximadamente cuando él tenía 24 años, pero pudo trabajar. En 1833, Le Borgne fue admitido 6 días en el Hotel Dieu, con dolores de cabeza diagnosticados como inflamación de los vasos sanguíneos. Ahora, hay pruebas de que Le Borgne fue trasladado voluntariamente al pabellón psiquiátrico de Bicêtre y residió ahí desde noviembre de 1852 hasta agosto de 1853. Sin embargo, en 1861, Broca describió a Le Borgne como egoísta, vengativo y mezquino. Broca no intentó conectar estas observaciones con el área del daño cerebral de Le Borgne. 146 años después del informe de Broca, en la resonancia magnética del cerebro conservado de Le Borgne, reveló que el lado izquierdo, la lesión del hemisferio, se extendió más medialmente lo que había sido apreciado por Broca. La causa de la enfermedad de Le Borgne sigue siendo incierto, aunque una etiología vascular inflamatoria, posiblemente sífilis meningovascular, podría explicar la progresión tardía de los déficits en el mismo territorio vascular de los déficits iniciales. La importancia de esto es la presentación de Broca de Le Borgne y más tarde, ese mismo año, otro paciente llamado Lelong apoyó el concepto de la lateralización cerebral del lenguaje. Aunque es costumbre hablar del descubrimiento de Broca como si hubiera como un trueno desde el cielo despejado, Broca no fue el primero en sugerir una asimetría en localización de las funciones cognitivas. El 4 de abril de 1861, solo una semana antes de que Broca examinara por primera vez a Le Borgne, había asistido a una reunión de la Sociedad
Antropológica de París. Ya había escuchado al yerno de Bouillout, Ernest Auburtin, defender la localización frontal del lenguaje. Cuando Broca presentó a Tamm, inicialmente no defendió la lateralización del lenguaje, sino más bien para la consideración de las circunvolaciones cerebrales en grupos o regiones funcionales. El principal logro de Broca fue que publicó un total de 7 casos adicionales de afasia después de Le Borgne, con una cuidadosa correlación de autopsia que finalmente proporcionó evidencia de circunvolución frontal inferior izquierda como el asiento de la aplicación de Broca, de la técnica clínico-anatómica. El método se erige como ejemplo paradigmático de cómo establecer la localización funcional. Además, el papel importante de la anamnesis en el razonamiento clínico es un factor que a menudo se pasa por algo característico de la obra de Broca. Muchísimas gracias.